Gracias, Señor. Tú eres precioso. Tú me has tomado, Señor, para que esté en tu presencia, para que esté en ti, Señor, y pueda brillar. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. ¿Quieres cantar conmigo este canto al Señor? Declárale tu amor. Cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Vamos, Señor, con todo nuestro corazón. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Toma nuestras vidas, Señor. Aleluya. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Buen día, hermanos y amigos. Hoy, viernes 7 de julio de 2023, proseguimos en buscar a Dios. Él es bueno, grande en misericordia, el que nos corona de sus favores y sus beneficios
y nos alienta a no desmayar ni a mirar atrás. Gracias, Dios, por ser nuestra roca, nuestro refugio, nuestro sustento, nuestra torre fuerte, a quien acudimos en todo tiempo y de quien recibimos toda dádiva, toda gracia, toda bondad. Acompáñanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo y de tu Hijo Jesucristo en cada cosa que digamos y hagamos. Cúbrenos con tu preciosa sangre y haz que habitemos siempre bajo tu abrigo y bajo la sombra de tus alas para estar seguros. Añádenos la bendición que todos nosotros estamos necesitando. Gracias, Dios, en tu misericordia hemos confiado y seguiremos confiando. En el nombre de Jesús el Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amigos y hermanos, ayer concluimos nuestra enseñanza diciendo que la venida del Señor Jesús será, en primer lugar, personal. Él no regresa en el Espíritu, regresa de manera personal. En segundo lugar, el regreso del Señor Jesús será de manera visible. Todo ojo le verá. Y en tercer lugar, el regreso del Señor Jesús será una venida gloriosa, una venida majestuosa. Cristo no vendrá en su segunda venida de forma humilde, pobre y oscura, como cuando vino a dar su vida por el rescate de la humanidad, sino que en esta ocasión viene como Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su gloria y majestad celestial, en la gloria del Padre eterno y la de los millones de ángeles poderosos en fortaleza. No cabe duda que el regreso pronto de nuestro Señor Jesucristo será el espectáculo más glorioso y sublime que verá el mundo. Toda la majestad y la gloria y el poder del cielo se manifestarán en la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías habla de la gloria de Dios que le fue mostrada en una visión de la siguiente manera. En Isaías capítulo 6, verso 1 al 5. Dice así en esa porción: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, agrega el profeta Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En un lenguaje semejante, el profeta Daniel también se refiere a la gloria del Padre en Daniel
capítulo 7, versos 9 al 10. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millones le servían, y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En cuanto a la gloria del Hijo, siempre refiriéndonos a la tercera forma en que regresará el Señor Jesús en su venida gloriosa y majestuosa, San Juan describe en Apocalipsis capítulo 1, verso 13 al 17, lo siguiente: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz que como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Aleluya. Amigos y hermanos, es imposible que pase inadvertido para el mundo un acontecimiento de tal magnitud. Es imposible que pase inadvertido por el mundo un acontecimiento de una gloria tan deslumbrante. Cristo viniendo del cielo, y cuyo rostro, como recién leímos en Apocalipsis, será como el sol cuando resplandece con toda su fuerza, acompañado el Cristo de la gloria de millones de ángeles, y su aspecto será también como un relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. No cabe duda, amables amigos y hermanos, que el brillo de la majestuosa comitiva celestial superará en mucho al resplandor del sol, de manera que nadie puede ser confundido acerca del momento en que este hecho ocurra. Gracias Dios por hablarnos acerca del pronto regreso de tu Hijo, a quien esperamos con expectativa y a quien una vez más decimos: Señor Jesús, ven pronto. Aprendamos ahora acerca del propósito de la venida del Señor. Ya he comentado algo de lo que la Biblia dice acerca del propósito del regreso de Cristo. ¿Cuál es ese propósito? Terminar para siempre con la triste historia del pecado y del mal e iniciar el eterno reino de Dios. Ese es el propósito principal: terminar para siempre con la triste historia del pecado, del mal e iniciar el eterno reino de Dios. Pero el Señor, además de Rey, es juez del universo.
viene para hacer justicia. Pues él mismo dice en San Mateo capítulo 16, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El apóstol San Pablo también recuerda la retribución final que dará el Señor en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versos 6 al 8. Leemos allí de la siguiente manera: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulaban, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, con su regreso, comienza la retribución definitiva de la conducta observada y se hace la separación entre los buenos y los malos. Los primeros recibirán la vida inmortal y los segundos, los malos, la muerte eterna. Es obvio que en toda la Biblia se hace claro que ni los justos ni los malos reciben el premio o el castigo divino antes de ese suceso. ¿Cuál suceso? La segunda venida de Jesús. Pues solo entonces el Señor Jesús pagará a cada uno conforme a sus obras. Bendito y alabado es su nombre. En el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, el cual mencionamos el día de ayer, se hace una larga enumeración de personas justas que esperaban la patria celestial. Esto lo puede leer usted en Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16, y que siendo estas personas justas aprobadas por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Verso 39. ¿Y por qué no la recibieron? Porque el propósito de Dios es dar la bienvenida a su reino a todos juntos. O como dice el apóstol, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Verso 14. Es decir, antes que los justos que estarán vivos en el momento del regreso del Señor. O sea que el propósito de Dios es dar la bienvenida a su reino tanto a los personajes de la antigüedad que fueron justos, como también a los justos que estarán vivos en el momento de su regreso glorioso. Aleluya. También en la primera epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo explica cómo ocurrirá esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18 afirma: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sí, amén y amén. Y también en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 55, Dios a través del mismo apóstol Pablo dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que la victoria de Cristo en la vida de todo creyente se tragará literalmente a la muerte misma. Por eso dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén, gloria a Dios. Como vemos, amigos y hermanos, los justos del pasado esperan en el sueño de la muerte la recompensa eterna hasta el regreso de Cristo, cuando resucitarán y recibirán la inmortalidad en el mismo momento que los justos vivos. En cuanto a los impíos que estén muertos, no recibirán la retribución de su conducta antes de la segunda venida, pues solo entonces el Señor Jesús pagará a cada uno conforme a sus obras. El mismo Señor Jesús, hablando del rechazo de su doctrina por muchos de sus contemporáneos, hace una declaración muy importante que pone de manifiesto que el castigo de los malos no se realiza inmediatamente después de la muerte, sino en el día del juicio final, todavía futuro. En San Marcos capítulo 6, verso 11b, nuestro divino maestro dice: de cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Por lo tanto, los pecadores no están ahora sufriendo en el infierno, sino aguardando inconscientemente en el polvo de la tierra su juicio final. Después de ese juicio, obviamente, serán destruidos para siempre. Pero en cualquiera de estos destinos diametralmente opuestos, la vida inmortal y feliz o la muerte eterna depende en última instancia
de nosotros mismos, de la elección que hagamos de estas dos posibilidades. Nos dice la Biblia, pues somos libres, dotados de la facultad de decisión, la cual Dios no fuerza ni atropella. ¿Y qué de los falsos cristos? Interesante pregunta. ¿Y qué de los falsos cristos? Saber cómo vendrá el reino de Dios tiene una enorme importancia para el creyente, porque su conocimiento lo pone a cubierto del engaño y la confusión. Muchos falsos mesías aparecieron en el pueblo judío antes del primer advenimiento del Redentor, y muchos falsos cristos se levantarán antes de su segunda venida para tratar de engañar al mundo y aún a los escogidos, como dice nuestro Señor Jesucristo. La primera advertencia que hizo el Señor a sus discípulos al contestar su pregunta acerca de los signos y señales precursoras de su venida fue en San Mateo capítulo 24, versos 4 al 5. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y siempre en este Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 24, versos 23 y 20 al 27, precisamente en el transcurso de su sermón profético, volvió el Señor a advertir lo siguiente: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Significa que ese momento culminante de la venida del Señor Jesucristo, nuestros ojos deben estar mirando hacia arriba, mirando hacia el cielo, nunca hacia los lados, nunca a lo que sucede aquí en la tierra. El apóstol San Pablo también habla de un poder engañador que actuará en el mundo antes del regreso del Señor. En lo personal, creo que este poder ya está actuando definitivamente. Dice segundo de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, refiriéndose a este poder que es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En el libro de Apocalipsis se menciona también a una entidad que en el capítulo 13, versos 13 al 14, dice que también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y acerca del carácter religioso o pretendida divinidad que asumirán
los agentes engañadores, dice San Pablo en 2 capítulo 11, verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Comprendiendo todo lo anterior, preguntémonos cómo evitar el engaño. ¿Cómo evitar el engaño para no caer víctima de los milagros mentirosos producidos por los agentes del mal con fines perversos? Debemos tener en cuenta algunas características de los mismos según se deducen de las declaraciones bíblicas citadas anteriormente. En primer lugar, para evitar el engaño, recordemos que el engañador y los engañadores revisten y revestirán apariencia de divinos, nunca de diabólicos. Pretenderán ser de Dios. Los agentes engañadores nunca se presentarán en su verdadero carácter, porque entonces no lograrían su objetivo, el cual es engañar. Toman el aspecto más bien de ángel de luz, de Dios y de ministro de justicia, aunque están claramente al servicio del demonio. Una segunda característica es que los milagros no son en sí ninguna prueba de que proceden de Dios, pues Satanás también puede realizarlos. Recuerden cuando Moisés y Aarón hacían grandes milagros, pero los brujos y los magos de ese tiempo también los hacían. En tercer lugar, si una determinada religión obra milagros o solo predica de milagros, mas ignora al Cristo de la gloria, tampoco prueba con ello que tenga la verdad de Dios. En cuarto lugar, los milagros pueden ser sobrenaturales, obrados en el nombre de Dios, y los que lo realizan pueden enseñar muchas cosas de Dios, inclusive utilizando muy sutilmente las cosas divinas para intentar lograr su propósito de engañar. Por lo tanto, es importante que quien está enseñando hoy la palabra de Dios, nosotros revisemos si lo que enseña es conforme a la palabra y también veamos el testimonio de su vida, porque puede citar la palabra con fines perversos para engañar, pero sus hechos dicen todo lo contrario. En quinto lugar, algunos milagros poderosos, sorprendentes, maravillosos, de procedencia satánica, todavía no se han producido, están en el futuro, pues los ministros o servidores del demonio, según San Pablo, todavía no han hecho descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres para convencerlos de que tienen poder de Dios. También no sabemos qué forma adoptará la mayoría de las señales grandes y prodigios que obrará Satanás, salvo las mencionadas anteriormente. Pero sí, el príncipe del mal se transfigura en ángel de luz y hasta puede hacer descender fuego del cielo, así como lo acaba de escuchar usted en este preciso momento. No debe, por lo tanto, sorprendernos la posibilidad de que antes de personificarse como Cristo venido a la tierra, aparezcan mensajeros especiales suyos en forma de ángeles de Dios o de habitantes de otros mundos,
con pretendidos mensajes divinos para los hombres, con el objeto de inducirlos al engaño respecto a cuestiones religiosas, pues todos sus esfuerzos apuntan a apartarlos de la verdad de Dios que está contenida en la revelación en las sagradas escrituras. Aleluya. Los engaños estarán vinculados con cuestiones religiosas, especialmente con las doctrinas de la Biblia y sobre todo con el regreso del Señor. De manera que la confusión mayor se producirá en la masa de cristianos que pretenden honrar al Dios verdadero, pero ignoran, desconocen y son completamente neófitos en relación con su palabra. Esto es lo que ha producido el evangelio de la prosperidad, que muchos creyentes solo pongan su mirada en las riquezas, en la fama, en las posiciones, en las posesiones, pero son completamente ignorantes de la palabra de Dios, de manera que la confusión mayor se producirá en las masas de cristianos que pretenden honrar al Dios verdadero, pero que ignoran y desconocen su palabra. El interés supremo de Lucifer es distanciar al hombre de la verdad, especialmente de la verdad bíblica, de manera que con su obra de engañar o forzosamente se disfrazará con un manto religioso para lograr su propósito, puesto que le será imposible concretarlo manifestándose en su verdadero carácter. Si lo hiciera manifestándose en su verdadero carácter, en ese caso no habría engaño. Amigos y hermanos, la única forma de evitar esa trampa diabólica es conocer bien la enseñanza bíblica acerca de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, pero conocerla a fondo por el estudio personal, puesto que de segunda mano puede constituir un riesgo, ya porque quien la imparte quizá transmita sus propios prejuicios o conceptos equivocados, o ya sea porque no ha podido o querido estudiar a fondo todo lo relacionado con tan magno evento. Definitivamente, la Biblia es la única autoridad para dilucidar estas cuestiones. Y puesto que la cristiandad la acepta como el libro de Dios, toda persona que profesa ser cristiana tiene que recurrir constantemente a esa fuente para hallar una respuesta verdadera a cuestiones relacionadas con su fe. Los no cristianos tampoco pueden eludir la consulta si quieren opinar con conocimiento de causa sobre la enseñanza de las Escrituras y adoptar una posición racional, objetiva de las mismas. Concluyamos, amigos y hermanos, hablando del posible origen de los platillos voladores. El posible origen de los platillos voladores. He mencionado anteriormente algunas declaraciones de la Biblia respecto al poder milagroso de los demonios que se manifestará de diversas maneras y obrará maravillas a fin de engañar a los hombres y arrastrarlos literalmente a la perdición eterna. Algunas de esas formas tienen que ver con la aparición de los platos voladores.
actualmente no se sabe qué son. No importan los avances tan vertiginosos de la ciencia, en el presente no se sabe qué son. No lo sabemos, pero está dentro de la posibilidad de engaños si tenemos en cuenta los alcances del poder satánico. De los estudios serios realizados en varias partes del mundo sobre los platillos voladores, surgen algunas conclusiones interesantes. Número uno, que una gran mayoría de los casos tiene una explicación objetiva. Los supuestos platos voladores pueden atribuirse a meras ilusiones ópticas, a la presencia de globos sondas, a aviones a gran altura, al planeta Venus, que es el más cercano a la Luna, a fenómenos electrónicos o a otras causas naturales. Pero queda un porcentaje menor que suma muchos casos por ser enorme la cantidad de los registrados que no pueden atribuirse a las causas anteriores. Son sencillamente desconcertantes pero reales. ¿Qué son en realidad? Se han adelantado dos hipótesis. Primero, que se trataría de armas secretas ensayadas por las grandes potencias con el mayor sigilo posible. Segundo, que son vehículos de habitantes de otros mundos interesados en explorar nuestra Tierra con algún propósito, tal como buscar materiales radioactivos, etcétera, etcétera. Pero el análisis de tales hipótesis tampoco arroja luz sobre la naturaleza o procedencia de los platos voladores. En primer lugar, no puede tratarse de artefactos fabricados por alguna potencia mundial por la siguiente razón: sería muy difícil mantener el secreto por mucho tiempo. Y en segundo lugar, si fueran habitantes de otros mundos, no se explicaría por qué estos platos voladores generalmente aparecen en sitios aislados y a personas en lo individual y actúan con recelos y con aparente timidez. Dicho esto, amigos y hermanos, no cabría entonces una tercera explicación de orden teológico. ¿No podrían ser estos platos voladores manifestaciones sobrenaturales de origen satánico destinados a preparar las supuestas visitas de seres de otros mundos personificados por demonios para engañar a los hombres con propósitos perversos? Puesto que las Escrituras advierten del poder de Satanás para operar grandes milagros, no sería nada raro que pudiera manifestarse con los platos voladores. Bien, amigos y hermanos, llegamos al cierre de esta enseñanza y los invito a todos y a todas a orar a nuestro Dios y Padre. Gracias, Padre, porque el regreso del Señor Jesús será el evento más glorioso y sublime que verá el mundo y desde luego también cada uno de nosotros, tus hijos. Y gracias también, Padre, porque con el regreso de Jesús terminará para siempre la triste historia del pecado y del mal. Gracias además, Señor y Dios, por poner a nuestro alcance tu palabra eterna, que es la única autoridad y la única guía segura en el tiempo presente y en el tiempo que se avecina. Padre de la gloria, que nosotros, tus hijos, acudamos constantemente a ella para hallar siempre la respuesta a los eventos del presente y a los que vienen por
delante. Gracias, Padre, porque el tiempo de tu venida se acerca cada vez más y más, y con ello el momento final del drama del pecado y la inauguración gloriosa de tu reino con una humanidad ya no pecaminosa, sino una humanidad totalmente redimida. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Antes de concluir este tiempo, Padre, te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que están luchando con dolencias y enfermedades. Te suplicamos que los socorras y les devuelvas la salud y con ella la paz y el bienestar. Queridos hermanos, alcen sus manos santas delante del Señor, allí donde se encuentran, confesando que Él y solamente Él es su sanador, que Él y solamente Él sana sus dolencias y Él y solamente Él les da la victoria sobre la enfermedad. Aleluya. Igualmente, intercedemos por nuestros hermanos que están bajo opresión del enemigo, declarando en esta hora que ningún arma forjada contra ellos prevalecerá, ya que tú, Padre, eres escudo alrededor de ellos y por detrás y por delante los rodeas. Tu sangre preciosa y poderosa es más que suficiente para librarlos del malo y de todo mal. Tú peleas la batalla por ellos y ellos y su familia estarán tranquilos, en paz y confiados, ya que solo tú los haces vivir confiados. Finalmente, Dios de la gloria, aviva tu iglesia en medio de los tiempos prácticamente salvajes en que vivimos y úsanos como instrumentos de honra, como instrumentos de salvación. Tú lo haces posible, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amigos y hermanos, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es con ustedes y sus familias en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Gracias, Señor. Tú eres precioso. Tú me has tomado, Señor, para que esté en tu presencia, para que esté en ti, Señor, y pueda brillar. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad.
¿Quieres cantar conmigo este canto al Señor? Declárale tu amor. Cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Vamos, Señor, con todo nuestro corazón. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Toma nuestras vidas.